Por otro lado, tengo estos dos conceptos cerrados, la víctima y la felicidad. Vicente empezó como víctima, pero terminó como un niño u hombre, dependiendo de cómo sea la historia, feliz. ¿Sí? Pero bueno, tengo la víctima y la felicidad. ¿Cuál podría ser entonces la premisa? ¿Qué implica ser una víctima? Decíamos, alguien que no tuvo opciones, ¿no? Y alguien que por tanto carga una consecuencia, digamos, ¿no? Pero en este caso digamos, hay un estado, pues, que es consecuencia de ser esa víctima, ¿sí? La discapacidad no siempre conduce a la desgracia. Es que fíjate, no lo conduzcas por la discapacidad. Te voy a decir de entrada por dos razones. Porque si yo no soy un discapacitado y tú me lo planteas la premisa, y así queda, digamos, en la historia, como una historia de la discapacidad, pues posiblemente no me interese. Porque no es algo que yo viva. Si yo no tengo a nadie cercano cerca, no lo vivo. Pero hay que pensar, nada más para cerrar esto, hay que pensar en valores universales. Por eso decíamos, ser una víctima lo entiendo yo, lo entiendes tú, lo entiende un chino, lo entiende un hindú, lo entiende cualquiera. La felicidad la entiendes tú, la entiendo yo, la entiende un chino y la entienden. ¿No? No hay mayor discapacidad que ser un resentido, que estar resentido con tu discapacidad. Podríamos plantearlo, por ejemplo, así, o podríamos plantearlo también como la superación de las causas que me hicieron víctima conduce a la felicidad. ¿Sí me explico? Por eso les decía, hay que llegar a conceptos cerrados, porque esos conceptos cerrados son los que nos van a ayudar al final del día a construir la premisa. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia de la premisa? Pues que es mi X en el mapa, ¿no? Sé que tengo que llegar a eso. Sé que la historia tiene que dejarme el sabor de boca de esa idea, ¿sí? Me pareció que fue muy afortunado el ejemplo de Josefina porque nos permite ver eso. Es decir, yo no puedo decir ser una víctima conduce a la felicidad, porque no es cierto de entrada, ¿no? O sea, bueno, podría serlo en términos autorales y yo estoy convencido de ello, pero sería una premisa muy extraña, ¿no? Pero, digamos, es útil en ese sentido, porque no es tanto el hecho de ser víctima como el hecho de resolver su conflicto con el ser víctima, ¿no? Entonces ahí más bien estoy hablando entonces de superar esa valla, digámoslo así, para poder ser feliz. Puedes encontrarte casos donde de repente en vez de esto resulta, ¿por qué? Porque resulta que Vicente es un egoísta, por ejemplo. Entonces más bien aquí tienes un conflicto. Pero entonces en términos de la premisa dices el no ser egoísta, por ejemplo, si esa es la intención, por supuesto, el superar el egoísmo o la generosidad, que es el concepto opuesto, conduce a la felicidad, por ponerte un ejemplo. Es decir, tú sí te puedes encontrar de repente en esto, dependiendo del análisis de la historia y de muchos elementos, con dos conceptos que sí te complementen, ¿no? Otelo. ¿Cuál es la premisa de Otelo? Si se acuerdan de Otelo. Los celos conducen a la autodestrucción. Es tan sencillo como eso, ¿no? Si tú haces el análisis de Otelo, se van a dar cuenta de que en este concepto te va a quedar que Otelo es un celoso. O sea, Otelo es tan posesivo, ¿no? Digamos, puedes caer en la trampa de decir, bueno, es que Otelo es un, digámoslo modernamente, un control freak, ¿no? Porque al final él es un controlador. Pero en realidad ese control con respecto a su mujer son celos, es tan sencillo como los celos, ¿sí? Y si tú haces los is de Otelo, vas a llegar a que Otelo, termina mal, pues, ¿no? Entonces, bueno, tu premisa, ahí está. Ya están los celos y ya está la autodestrucción. ¿Se me explicó? Entonces, Otelo, por ejemplo, en ese sentido es muy sencillo. Tú haces el análisis y es los celos conducen a la autodestrucción. Ahí está la premisa. Si tú te vas a los porqués y a los is, vas a llegar a los celos y vas a llegar a la autodestrucción. Y ahí tienes la premisa. ¿Sí? Pero te digo, como vimos ahora, no en todos los casos. Entonces, más bien el chiste es que, bueno, como te diré, no es una norma, pues. O sea, en la escritura hay ciertas reglas, pero también esas reglas se pueden romper con mucha facilidad, digamos, hay maneras. Pero entonces, en ese sentido, tú dices, bueno, llegué a la víctima, digamos, a este estado de víctima, llegué a la felicidad, por ejemplo, ¿no? Pero no puedo decir ser una víctima conduce a la felicidad. Tengo que ver entonces las implicaciones de ser una víctima. Y en términos de la historia, ¿no?
Cuando te vas hacia adelante, cuando te vas con los is, lo que tú estás buscando es la conclusión, es decir, es la meta de tu personaje, a lo que va a llegar. ¿Sí? Cuando te vas a los porqués, estás buscando el origen. Cuando logras llegar a conceptos cerrados, muchas veces, Dios, caso Otelo, los celos conducen a la autodestrucción. ¿Sí? Habrá casos como este donde llegues a conceptos cerrados como el ser una víctima, o ¿no? La victimización, digamos, ¿no? Y a la felicidad, pero entonces ahí te das cuenta de que la victimización pues, no es un concepto, ¿cómo te diré? Es un concepto derivado de un estado, ¿no? Entonces tú tienes que checar tu trayectoria para decir, bueno, ¿qué sucede durante esta trayectoria con respecto a este concepto que tengo acá? Ah, es que acá lo supera. Porque el odio o este resentimiento que le tuvo a su madre lo traslada hacia las drogas, como decíamos, ¿no? Y entonces ese resentimiento hacia las drogas lo lleva a volverse un activista, digamos, en contra del consumo de drogas, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces ese exorcismo que hizo Vicente es el que me está dando la clave. Entonces el ser una víctima no es ¿cómo te diré? El núcleo de la premisa, sino la superación de ese estado. ¿Sí me explicó? Ahora, ¿qué implica la premisa en ese sentido? Agarrando el ejemplo de Otelo, ¿no? Los celos conducen a la autodestrucción, ¿no? De entrada, ¿qué hay implícito en una premisa, ¿no? Primero, pues como decíamos, es la X en el mapa, es a donde yo tengo que llegar, ¿no? Segundo, está mi visión autoral. Es decir, yo tengo que estar convencido de que los celos conducen a la autodestrucción. Yo tengo que estar convencido en que superar mis, ¿cómo te diría? Mis estados adversos, ¿no? Mis estados que me hacen víctima, me va a conducir a la felicidad. ¿Por qué tengo que estar convencido? Porque si no estoy convencido, esto, pues bueno, no va a funcionar, me explico. O sea, nunca voy a lograr llegar a la X que tengo en el mapa, ¿sí? Entonces tengo que estar convencido, no puedo trabajar sobre premisas falsas. De nuevo, terapia. La terapia en el papel, o sea, si es así o sea, de repente es el análisis y dices, puta, pues no, o sea, esta premisa no me la creo ni yo. Bueno, entonces hay que volver a hacer el análisis y ver si no cometiste errores o bien tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Mejor cambio de historia, porque esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, entonces implica la visión autoral, implica una convicción e implica el planteamiento de un conflicto, ¿sí? En este caso, ¿por qué conduce la autodestrucción Otelo? ¿Qué hace Otelo que lo lleva a la autodestrucción? Te lo planteo de otra forma. Si yo te decimos, mi premisa es los celos conducen a la autodestrucción, ¿cuál sería el conflicto? El camino a ese lugar. Ok, pero ¿cuál sería el conflicto? Es decir, si yo te dijera, ¿cuáles son las dos fuerzas que están luchando ahí? ¿Cuáles son? El objeto del deseo, y es desde dónde, ¿no? Pues ahí en ese triángulo. Ok. ¿Puede ser el amor y el egoísmo? Exacto. Tengo amor y tengo egoísmo. Cuando tengo amor y tengo egoísmo, de entrada, ¿qué pasa? Esto es igual a celos. O sea, está acá, ¿sí? ¿Cómo traduzco entonces en conflicto? Digamos, esto es mi conflicto. Tengo el amor versus el egoísmo, ¿no? O incluso ni siquiera egoísmo, te diría el egocentrismo en el caso de Otelo, ¿no? ¿Cómo lo traduzco ahí? Desdémona, ¿de qué lado juega? ¿Del lado del amor o del egoísmo? Desdémona juega acá, Otelo juega acá. Ya tengo puestos. ¿Sí? Yago, ¿de qué lado juega? El egoísmo. Si me explico, puedes dividir. Y te ayuda un poco tener esta tablita, que ahorita lo estamos trabajando en personajes, pero los puedo trabajar hasta en espacios, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo la historia de Vicente y digo, bueno, el superar las causas de mi victimización me conduce a la felicidad, o qué es, ¿no? ¿Cuál podría ser el conflicto? El conflicto es, digamos, autosumisión, digamos, cuando uno es una víctima es muy fácil victimizarse a sí mismo, ¿no? A lo mejor ese puede ser mi conflicto, la victimización, la autovictimización, versus
mi felicidad, mi consolidación como ser humano, pues, ¿no? Digamos, sería como el conflicto, ¿no? Pero entonces en este conflicto, por ejemplo, yo podría manejar, en el caso de Vicente, decir, bueno, del lado de la complacencia o de la, ¿no? de me tiro al suelo para que me recojan, y en el orden de ideas de la mamá y tal, a lo mejor ese espacio de su casa, donde su mamá le hizo sus huevotes rancheros, su chocomilk, lo carga para pasarlo a la silla, le tiende la cama, ¿no? Es decir, a lo mejor hasta lo viste, ¿no? Es parte, en mi conflicto, de esta autocomplacencia, pues, de de victimizarme a mí mismo, ¿no? Ese espacio de su casa se puede volver un espacio que se vincule con esa parte de mi conflicto, ¿sí? Quizás la calle o la propia escuela, es decir, el espacio donde él supere este problema y donde él vaya encontrando el camino a la felicidad, que puede ser, por ejemplo, la escuela, se vuelve un espacio que juega del otro lado, del lado de la felicidad, ¿sí? Y entonces yo puedo catalogarlo hasta en ese nivel, decir qué espacios, qué personajes, qué actitudes, o sea, me explico, o sea, y esa tabla de conflicto es una herramienta, digamos, que se vuelve como una suerte de acordeón, ¿no? De repente si yo escribo, como les diré, con toda la libertad y tal, pero tengo una secuencia en este orden de ideas donde Vicente, no sé, le sucede algo en su casa que lo ayuda a conducirse a la felicidad, dramáticamente me va a funcionar menos bien. O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ubiqué que la casa es un espacio donde él se autocompadece. Es un área de confort, entonces él se autocompadece y tal. Entonces, si de repente sucede eso, dramáticamente me hace una suerte de cortocircuito, ¿sí? Entonces, por eso les decía, esa tablita de conflicto se vuelve un acordeón. Yo le echo un ojo y digo, ok, sí, está bien. Entonces digo, chin, es que yo quiero que vaya a su casa, pero no, en su casa no se puede. Entonces, bueno, mejor lo traslado a la escuela. La mamá de Vicente dependería, porque podría ser un pivote. Muy probablemente es un pivote. Empieza del lado del conflicto de la autocomplacencia y puede llegar un momento en que se dé cuenta de lo que está haciendo Vicente y tal y lo apoye, ¿no? Y entonces es un pivote. O no, puede ser una madre súper obsesiva, o sea, ultra protectora, ¿no? Posesiva, tal, que no lo deje salir de su casa y que, ¿no? Para convertir a los pivotes en pivotes no tienen que ser acciones en sí del pivote, ¿no? Puede ser el protagonista el que lo cambie su visión de ese personaje. Que a lo mejor por ciertas circunstancias piense que él es malo y en cierto momento salga con que No. todo eso fue bueno. El pivote, para que sea pivote, es una acción que ejecute ese personaje. Y además ¿Sí? nunca tiene conciencia. No, puede tenerla, sí puede tenerla, pero más bien es una acción de él. Es decir, no depende del protagonista. El protagonista puede pensar o no que ese personaje es bueno o malo, digamos, en términos de los valores, ¿no? Pero eso no incide en si el personaje es pivote o no. El pivote es pivote porque él hace algo, ejecuta una acción dramática que cambia el sentido de su papel, digamos, dentro de la trama, ¿sí? Depende solo del pivote. Por eso te decía que el pivote es difícil de construir en ese sentido, porque tiene que tener una construcción que sea lógica y coherente, ¿no? Todo esto, ¿no? Pues Claro, o sea, el pivote tiene que ser, claro, tú con el pivote vas a hacer este mismo ejercicio, pero tiene que ser coherente de manera que cuando él cambie, yo diga, claro, o sea, es completamente razonable, lo entiendo bien, lo justifico. Vaya, no me lo saqué de la manga, ¿no? Las acciones responden a los personajes, y por eso también un poco le decía ahorita a Josefina, es ponerte tú en los zapatos del personaje, no pensarlo desde afuera. Como decíamos, como es terapia, ese personaje está respondiendo a tus emociones, a tus inquietudes, a tu visión del mundo. Entonces hay que ponerse los zapatitos del personaje y aprender a ver a través del personaje. Cuando tú te das cuenta, ojo, porque eso es bien, como les diría, en la experiencia personal y creo que en la experiencia de todo escritor es muy emocionante, es muy, ¿cómo les diría? Es emocionante y provoca muchas confusiones. Cuando tú estás escribiendo y de repente te das cuenta que la acción que quieres que haga tu personaje no la puede hacer, ¿me explico? No, es muy emocionante porque eso implica que el personaje ya camina solo. ¿Sí me explico? Si tú estás escribiendo de repente dices, es que quiero que el personaje haga tal, y de repente te das cuenta de que es que no, porque si hace eso no es coherente con tal, es que el personaje ya está caminando solito. O sea, ya te está rebasando a ti como escritor para empezar a tener una vida como personaje, y es bien emocionante de verdad.
porque esos conceptos cerrados son los que nos van a ayudar al final del día a construir la premisa. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia de la premisa? Pues que es mi X en el mapa, ¿no? Sé que tengo que llegar a eso. Sé que la historia tiene que dejarme el sabor de boca de esa idea, ¿sí? Me pareció que fue muy afortunado el ejemplo de Josefina porque nos permite ver eso. Es decir, yo no puedo decir ser una víctima conduce a la felicidad, porque no es cierto de entrada. ¿Entiendes? Tú lo entiendo, yo le entiendo un chino y le entienden. No hay mayor discapacidad que ser un resentido, que está resentido en tu discapacidad. Podríamos plantearlo, por ejemplo, así, o podríamos plantearlo también como la superación de las causas que me hicieron víctima conduce a la felicidad. ¿Sí me explico? Por eso les decía, hay que llegar a conceptos cerrados, de entrada por dos razones. Porque si yo no soy un discapacitado y tú me lo planteas la premisa, y así queda, digamos, en la historia, como una historia de la discapacidad, pues posiblemente no me interese. Porque no es algo que yo viva. Si yo no tengo a nadie cercano cerca, no lo vivo. Pero hay que pensar, nada más para cerrar esto, hay que pensar en valores universales. Por eso decíamos, ser una víctima lo entiendo yo, lo entiendes tú, lo entiende un chino, lo entiende un hindú, lo entiende cualquiera. La felicidad, pero bueno, tengo la víctima y la felicidad. ¿Cuál podría ser entonces la premisa? ¿Qué implica ser una víctima? Decíamos, alguien que no tuvo opciones, ¿no? Y alguien que por tanto carga una consecuencia, digamos, ¿no? Pero en este caso hay un estado, pues, que es consecuencia de ser esa víctima, ¿sí? La discapacidad no siempre conduce a la desgracia. Es que fíjate, no lo conduzcas por la discapacidad. Te voy a decir por. Por otro lado, tengo estos dos conceptos cerrados, la víctima y la felicidad. Vicente empezó como víctima, pero terminó como un niño u hombre, dependiendo de cómo sea la historia, feliz, ¿sí?